En este video voy a resolver este ejercicio, el ejercicio 1. Esto hace parte de la dinámica poblacional y dice así. Con base en las mismas hipótesis detrás del modelo de la ecuación 1 de este libro es esta. Este es el libro de ecuaciones diferenciales de Denis Hill. Y esta ecuación 1, aquí está, es sobre dinámica poblacional, es este modelo de ecuación diferencial con respecto a al crecimiento poblacional o a la dinámica poblacional. Sería derivada de la población con respecto al tiempo, K que sería constante y P que depende del tiempo. Bueno, entonces en base a esa ecuación nos dicen acá, nos piden determine una ecuación diferencial para la población P de T de un país cuando se permite a las personas inmigrar a un país a razón constante de R mayor que 0. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esa ecuación, pues bueno, la voy a escribir acá. Vamos a ver esa primera, porque luego plantea que ya no es inmigrar, sino emigrar. ¿Sí? Inmigrar, entonces vamos con la primera que sería inmigrar. Entonces marquémosla como A. Entonces tenemos el modelo de la dinámica poblacional que sería D derivada de P con respecto al tiempo. Con respecto al tiempo dice que es K que sería una constante y P que sería, depende del tiempo, pero se escribe así. ¿Sí? Solamente se ha colocado P, es válido. Bueno, entonces esta es la dinámica poblacional, digamos, nacimiento de personas, ¿sí? Crece la población con el nacimiento de personas y también muerte de personas va disminuyendo. Entonces, este modelo representa toda esta dinámica poblacional. Ahora, en ese país se le permite a las personas inmigrar, o sea, inmigrar, ¿qué significa? Que entran personas al país. A una razón constante. Entonces acá nos dice que es constante. Al decir que es constante, una razón constante, que esta R es constante, significa que no se ve afectada con el tiempo. O sea, a medida que pasan los años, o bueno, no sé, los meses o los años, R siempre va a ser la misma. ¿Sí? No se va a ver alterada porque es constante, dice acá. Entonces simplemente aquí el modelo quedaría representado así. Como se les permite inmigrar, o sea, entran al país, entonces simplemente a este modelo que representa la dinámica poblacional del país, se le va sumando la cantidad de personas que inmigran, o sea, que entran al país, que sería R. R, con una razón constante R. R representa la cantidad de personas que ingresan, en este caso, al país. ¿Sí? Y es constante, no se ve afectada por el tiempo, o sea, siempre va a ser la misma. Bueno, entonces esa sería la primera parte. La primera pregunta quedaría así. Ahora, la segunda pregunta, la vamos a marcar como B, dice, ¿cuál es la ecuación diferencial para la población PT del país cuando se les permite a las personas emigrar? O sea, salir del país, se van del país, emigrar del país con una razón constante, también es una constante razón, es la R. Entonces, en este caso sería la dinámica poblacional del país, sería este modelo matemático, esta ecuación diferencial. Este modelo siempre se utiliza para la dinámica poblacional y bueno, aquí pues no lo marcan, ¿no? Hay que utilizar la ecuación 1. Ahora, como a esta dinámica poblacional del país donde nacen y mueren personas, se les permite emigrar, o sea, se va disminuyendo la población, o sea, se le resta, en este caso ya resta, la cantidad de personas R. R es la cantidad de personas que van a salir del país y es constante también, no depende del tiempo, ¿sí? No, sin importar lo que vaya pasando en el tiempo, siempre va a ser la misma cantidad de personas. Y ahí ya quedaría resuelto el ejercicio, esas dos partes, esa sería, cada una de ellas es una ecuación diferencial, entonces esta sería la primera ecuación diferencial y la segunda ecuación diferencial
responde a las dos preguntas que plantea el problema. Ok, ahí ya termina el ejercicio.